Hola, hoy Retrologando vamos a revisar una serie de libros de carácter autobiográfico de tipo memoria, particulares y peculiares porque se deben a 5 de los grandes monstruos, de las grandes figuras del jazz, del soul, del rhythm and blues y de este tipo de música. Y vamos a ver 5 autobiografías, 5 libros de memoria de otras 5 estrellas, pero de los más rutilantes del firmamento del jazz y del soul. La música es algo, pues, fundamentalmente para escuchar. Es que no tiene otra de sentido común, es de perogrullo eso. Pero la música tiene mucho debajo, tiene mucho detrás, y además, desde que hay cierta cultura y ciertas posibilidades, porque antes las actuaciones en directo solo las podían tener los reyes y los nobles de muchísimo dinero y muchísima influencia, pero cuando ya se ha ido popularizando la música, la maravilla que es la acústica al escucharla, también se ha sumado la posibilidad de ver a los intérpretes ejecutando las piezas en cuestión. Y a partir de la asistencia de la televisión y de internet, pues ya lo digamos, los conciertos, la música en directo, etcétera, etcétera, pues algo pues muy familiar y que resulta pues muy interesante. Y sobre todo ello, a mí me gusta mucho el rock, a mí me gusta mucho, pues por ejemplo, el rock, el pop, Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat, Javier Gurruchaga, Pachi Andión en su momento me gusta mucho, Alberto Cortés me gustaba mucho también. Pero aparte de esto, hay un género que a mí, a muchísima gente, no es que sea exclusivamente que me gusta a mí, que me interesa muchísimo, que es el jazz, el rhythm and blues y el soul. O sea, esta tendencia de este tipo de música negra, música de origen afroamericano, aunque ya después pues ya va tomando otros derroteros. Y todos los que vamos a hablar son de color, ahora que lo pienso. No había caído, acabo de pensarlo ahora mismo. Pero dentro de esta música ha habido pues gente que de muy buen nivel, otras de un nivel extraordinario y otros que ya son la bomba, que son las repanochas, son el no va más. Por lo general son, en la medida de su aportación a la música, en el momento en que lo hacen, y sobre todo lo que ha traspasado la frontera del tiempo, es decir, lo que ha perdurado, pues su aportación es mucho más notable que lo de los otros. En el pop podíamos hablar de los Beatles, en el rock podíamos hablar de Elvis Presley, este tipo de cosas estoy diciendo. Y en el jazz y el soul hay 5 personajes de primerísimo nivel, como vamos a ver inmediatamente, que por la razón que fuera en su momento decidieron escribir un libro de memoria o una autobiografía. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Empezando por mi favorito, mi adoradísimo, admiradísimo y siempre, no sé cómo decirlo, es que además siempre escucharlo es un placer, Louis Armstrong Satchmo, con este libro, Mi vida en Nueva Orleans. Este es su libro autobiográfico de Louis Armstrong. Aquí tenemos a Louis Armstrong con la trompeta. Estos libros tienen la particularidad de que muchas veces, y este lo incluyo, hay otro que seguro que no, pero veremos, que muchas veces lo firma pues el músico, el compositor, el creador de turno, pero normalmente suelen tener la ayuda de otra persona. Por lo general un escritor, un negro, que les va estructurando el libro, que les va corrigiendo, porque esta gente tampoco se caracterizaba, porque todos están fallecidos los que voy a hablar, tampoco se caracterizaban por un conocimiento espléndido de las letras, ¿no? Este libro, por lo que estoy viendo, primero esta versión en español, es de 1956, pero seguramente habrá más ediciones posteriores traducidas, donde Satchmo, Louis Armstrong, pues va recorriendo su vida. Aquí aparecen fotos de su familia, desde jovencito, de él tocando con alguna de su All Star Band, con Ella Fitzgerald, con su esposa, con gente. Y nos va Louis Armstrong en este libro, nos va explicando cuáles son sus inicios, por un lado vitales y por otro artísticos, cuáles son sus inquietudes. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, de momentos de muchísima necesidad que pasó, muchísima, porque es que él, al ser el más antiguo, el más pionero de esto que vamos a hablar, es el que más próximo está a los tiempos de los negros esclavos, de los esclavistas, y él eso no lo ha vivido en primera mano, por suerte, pero sí ha llegado a las consecuencias directas de eso. Aunque en Estados Unidos ya la esclavitud estaba prohibida y no tal, pero existía de facto en plantaciones de algodón y cosas de estas. Y esto genera una música, bueno, no vamos a entrar ahora en esto, pero él sí conoce esto
de forma bastante directa. Y esto, yo creo que en su forma de actuar, de cantar esos gestos, eso, un poco se refleja por ahí. Pero lo que le interesa es ir desligando de eso para adquirir un nivel más universal. Él introduce improvisaciones, él hace versiones sobre temas existentes, cambiándole la orientación y el ritmo completamente, porque él tiene un objetivo que es la universalización de la música negra. Y él lo reconoce aquí. O sea, él un trompetista extraordinario, pero su voz tan particular, tan árida, ¿verdad? Tan como ardiente, le permitía enfocar ciertos temas de una forma que hasta entonces no se habían tocado así. Sobre todo, de origen religioso, de gospel y todo esto. Y él va extrapolando esos temas a otros ámbitos distintos, de forma que ha conseguido que muchos de estos temas, él en eso es una contribución absoluta de Louis Armstrong, sean considerados iconos de la música normal, gracias a la instrumentalización y a la forma y al ritmo de plantearla. Ejemplo, When the Saints Go Marching In. Esto es un gospel, un espiritual negro. Muy lento en su origen, tal, y a base de versiones tal, ha ido cogiendo pues un ritmo más acelerado, más hasta que Louis Armstrong lo populariza y lo hace ya, que hay 100.000 versiones de esto. Por ejemplo, versiones del que hace, por ejemplo, pienso, de la Bienvenue, de Cabaret, él habla de todo esto aquí. A él vemos que hay cierta música que estaba entonces empezando. Tiene un nombre, pero no lo recuerdo. Dizzy Gillespie era el máximo representante. Este señor, también afroamericano, que tenía unos carrillos que lo inflaba, que parecía un sapo. Se le ponía esto muy grande. Y a Louis Armstrong, el Dizzy Gillespie, no le simpatizaba mucho. Y Armstrong no creía en esa música. Armstrong creía que la música era una suma de elementos, entre otros, no solo la particularidad. Él procuraba siempre hacerse, a ver cómo lo expreso esto, hacerse acompañar por una banda muy buena en todo y cada uno de los instrumentos. Si tocaba improvisar con uno u otro, pues lo hacía sin ningún problema. Pero también a la hora de cantar. Louis Armstrong, ¿cuántas veces ha actuado con Sinatra, con Dean Martin, bueno, con los del Rat Pack, con Bing Crosby, con gente, porque a él le gustaba mucho eso. Con Ella Fitzgerald hicieron un disco maravilloso, como por Jimés, como tantas cosas, porque a él le gustaba compartir y aprender de esta gente que él admiraba y que él apreciaba. Entonces había ese sustrato de relación humana que se incorporaba a la música y que se transmitía con ella. Y eso en el libro queda muy claro. El segundo monstruo que tenemos aquí en sus memorias es nada menos que Duke Ellington. La música es mi amante. Duke Ellington, el duque, otro de los inmensos, siempre se ha alabado su elegancia, con su bigotito. Era un músico extraordinario. Y además, yo creo que es el músico contemporáneo de jazz que tiene mejor oído. Es un individuo, yo he visto documentales donde lo llevan a un sitio tal y escucha una pieza que no ha oído en su vida, con percusiones y con cosas, y se pone al teclado, y enseguida lo coge, una cosa fabulosa. Y aquí nos habla, mira, aquí he cogido una foto donde está actuando con Louis Armstrong, precisamente. Louis Armstrong con la trompeta y él al piano, ¿verdad? Vienen de vez en cuando, pues algunas fotos. No, tampoco vienen, sí vienen fotos, pero vamos, tampoco. Lo importante es lo que nos va contando. Entonces aquí lo que él hace es como una especie de obra de teatro, de una serie de actos. Por cierto, no lo he comentado, el otro también viene. Suele venir al final, pues la discografía, las composiciones de cada uno de estos talentos, porque claro, es un elemento muy importante. Entonces aquí son 8 actos y un epílogo, y el prólogo, donde nos va mostrando Duke Ellington cómo la salida. La música es mi amante no es una forma gratuita de expresarse, porque él sin la música hubiera sido un despojo social, según él reconoce. O sea, él también procede de una familia humilde, y en la música es lo que le salva de resultar ser un pandillero, un delincuente, y una persona que tenía que cubrir ciertas necesidades, y la única forma que había en donde él vivía, donde él procedía, y en aquella época, en ese contexto, pues era eso: robar, mangar, quitar. O sea, y vamos hablando aquí, vamos recorriendo con él pues distintas peripecias de su vida y de distintos viajes
distintos actos concretos, cómo han ido contribuyendo a crear este mito y esta... Porque realmente son mitos esta gente, que hasta hace poco estaban vivos, o sea que... Y en activos, porque esta gente por lo general no han pasado largas épocas de enfermedades o cosas, sino que se han muerto pues cuando se han muerto, pero han estado hasta bastante longevos, pues actuando y haciendo cosas en conciertos, grabando discos. Y es que es una cosa, porque Duke Ellington también cantaba muy bien, que mucha gente cree que solo tocaba el piano, también cantaba y cantaba muy bien. También aquí vamos recorriendo pues toda la gente que ha ido conociendo a Duke Ellington a lo largo de su trayectoria: Louis Armstrong, John Williams, Charles Mingus, es que Dizzy Gillespie, Miles Davis. O sea, ahí va recorriendo y no solo se limita a hablar de su trato, sino que además hace una valoración de cada cual. En algún caso, considerando que este libro, en su edición original, es de 1973, esta edición es de 2009. O sea, considerando que en 1973 Duke Ellington escribe esto, pues es se anticipa en mucho tiempo, tiene bastante visión de futuro, en el sentido de que anticipa muchas cosas respecto a músicos que se cumplirán tiempo después. Pero Duke Ellington es una cosa. Y conversaciones, también recupera en este libro, recuerda conversaciones y las transcribe como si fueran conversaciones literales. También aquí Edward Kennedy Ellington, es el nombre auténtico de Duke Ellington, no pone que le ayude nadie, pone memorias. Entonces hay que creerse que igual que Louis Armstrong hizo el otro, pues que él hizo este libro. Así como esa maravilla de persona. Este libro a mí me impresionó muchísimo. Una mujer con un talante artístico, una capacidad extraordinaria de transmitir tanta violencia, tanto sufrimiento, a la vez tanto amor y tanta maravilla como es Billie Holiday en Lady Sing the Blues. Esto hay otra edición, esta es una edición de bolsillo, pero hay mucho. Este libro, yo me lo leí por... Voy a contar cómo conocí yo este libro, hombre. A mí Billie Holiday siempre me ha interesado mucho, siempre. Y he seguido lo que he podido, visto los vídeos, he escuchado sus canciones, sus periplos por Europa cuando no podía seguir en Estados Unidos, en fin. Y yo tenía que esperar en un sitio, había quedado con alguien y había ido mucho más pronto fuera de Málaga, no era en mi ciudad, en Madrid o en Barcelona, no me acuerdo. Y no tenía nada que hacer. Había cogido un tren que en vez de llegar, había quedado a las 2 y era a las 10 a lo mejor. Y me metí en una librería y vi este libro y me lo compré. Y me puse a leerlo en un bar. Y me lo terminé de corrido. Y cuando volvía en el tren, eso sí me acuerdo, me lo volví a releer otra vez. Es que me impresionó mucho este libro. Porque Billie Holiday, esa imagen que se tiene, porque era una mujer muy festiva, era una mujer muy divertida cuando quería, lo pasó, pero como la piel del demonio, lo pasó fatal, ¿eh? O sea, siempre sus padres la denigraban, sobre todo su madre, le decían que estaba gorda, que no valía para nada. Y todo eso lo fue haciéndome ella hasta sus últimos días. Aquí hay otro libro, que lo he traído no porque sea una autobiografía, que no lo es, sino porque es de la misma edición, de la de Duke Ellington y de las que vamos a ver después, que es con Billie Holiday. Porque esto no es una... se complementa con este otro. Este es la memoria. Estos son una serie de entrevistas, de diarios, de comentarios de Billie Holiday o de gente sobre Billie Holiday. Y reconstruyen un poco aspectos que en las memorias por lo mejor no ha atendido del todo. Pero este lo vamos a obviar, lo había puesto aquí por lo mismo, pero el que interesa es este, Lady Sing the Blues. Billie Holiday es una persona, o era una persona, esencialmente triste, que no supo aprovechar sus problemas con las drogas y con el alcohol, su tendencia a buscar compañía que no solo no la merecían, sino que no le convenían para nada, porque era una persona que buscaba siempre relaciones que al final, pero de forma previsible desde el principio, resultaban tóxicas y le hacían daño. Pues todo esto lo va contando, pero además con el agravante de que terminaban, que por lo general era el otro, el señor de turno, el que acababa del asunto, la mandaba a tomar viento, y ella se sentía muy culpable y se deprimía, y al cabo de pasaba el tiempo lo mejor, y el tipo aquel no tenía nada mejor que hacer y veía que ella tenía éxito y tenía dinero, y como que volvía a buscarla, pero siempre desde un plano, y ella lo aceptaba y volvía a caer otra vez en la misma dinámica. Horroroso. O sea, este libro, fíjate que aquí sale una hoja de afeitar porque ella ha tenido tentativa de suicidio y pensamiento, según cuenta aquí,
con mucha frecuencia, mira cómo tengo el libro, de las veces que me lo he leído. Pero es impresionante que una persona tan expansiva y con tanta capacidad de transmitir felicidad a los demás lo pase tan mal. Porque es que, hombre, claro que habla de cosas agradables. Y, por ejemplo, Louis Armstrong habla de que le ayudó mucho. Por ejemplo, Louis Armstrong es una figura clave en el recorrido de todo. Tanto de Duke Ellington, con Duke Ellington hizo innumerables conciertos, grabaciones de estudio que están por ahí en CD. Bueno, en CD. En CD era antes, ahora será en Spotify o donde sea. Pero son maravillosas. Pero es que a Billie Holiday también le ayudó mucho, como ella misma reconoce. Y a muchos otros. Él en su libro también habla de otros que él les apoyó y de forma bastante decisiva en algunos casos. Pero Billie Holiday, cómo los productores se aprovechaban de ella, de sus momentos de debilidad. Siempre aprovechaban. Y los representantes. Hostia. A esta mujer es que era como una pelota de frontón, ¿sabes? Todos los males iban para ella. Y era una artista de primerísima línea, con una voz única y una puesta en escena muy interesante. No hay muchos vídeos de actuaciones de ella, pero los que existen, los que se conservan, nos transmiten unas sensaciones estupendas. A mí Billie Holiday me parece una persona que tenía que haber tenido una vida mucho mejor de la que tuvo, por lo mucho que aportó a la música y porque claro, ella junto a Ella Fitzgerald han sido las matriarcas de las que han salido después Aretha Franklin, qué sé yo, Whitney Houston, toda esta gente, porque estas mujeres de color que hacían esta música, que se dejaban la vida en las carreteras, en los garitos, en los sitios, porque ellas tenían que impulsar, tenían necesidad, no se podían coartar, de expresar, de hacer lo que ellas creían que tenían que hacer, a veces con apoyo y connivencia real de los que la acompañaban, de los músicos y tal, y otras veces engañadas, y otras veces maltratadas, y otras veces explotadas y estafadas. Pero fueron marcando una senda que después ha seguido para conseguir eso. Tina Turner, por ejemplo, en otro registro. Pero todos parten de esta mujer. Aretha Franklin fue más lista. Y Ella Fitzgerald también. Ella Fitzgerald siempre tenía... Ojo, ella incluso quiso ser productora. Tuvo productora. Hablo de Ella Fitzgerald. Y siempre sabía muy bien dónde moverse. Esta Billie Holiday, que hacían lo que querían con ella. Porque además era una persona... muy, muy buena persona. Su bonomía pues la llevaba a que le tomaran el pelo, la trataran como la trataron. Muy mal lo pasó y la mujer canta de blues. Esto podría ser Lady Sing the Blues, por eso la dejan en inglés, creo yo. Porque el juego de palabras, ¿no? La mujer canta el blues, la música, la pieza musical, pero también la mujer canta la tristeza, el pesar, que es el sentimiento profundo que late en todo lo que habla Billie Holiday. Aquí tenemos otro mega crack, otro revolucionario, otro individuo que ha marcado generaciones de formas de entender la música, de actualizar el soul, el rhythm and blues y el jazz, que es Ray Charles. Ray Charles, Brother Ray. Aquí, naturalmente, Ray Charles y David Rich, porque Ray Charles no podía escribir, porque no veía. Entonces, lo que hizo fue, según cuenta, con David Rich, un hombre de su confianza, pues ir narrándole cosas. Ir narrándole aspectos de su vida. Aquí volvemos. Hay una película que se llama Ray, que tiene parte de lo que cuenta Ray Charles aquí, pero otras están tergiversadas. Por lo menos respecto a lo que él reconoce como sus propias memorias, ¿no? Este libro, porque claro, esto es muy anterior a esa película, y esto llega, porque esto, la primera edición, o sea, esto en inglés se publicó en 1978, en español en 2007, pero hay un añadido, hay varios añadidos, el último en 2004, que es antes de la discografía, los últimos días del hermano Ray, que es escalofriante. Aquí Ray Charles no se cae tampoco nada, no se queda nada para sí, nos habla de sus problemas con las drogas, de sus adicciones, la droga, el alcohol, la prostitución, cierta delincuencia, el sentimiento de la ceguera y cómo la música es una forma de expandirse, de no quedarse retraído, de no quedarse ahubillado pensando, lastimándose y autocompadeciéndose de ser ciego, lo malo que es. Para él, así como Duke Ellington decía, la música es mi amante, Ray Charles, la música es la forma de abrirse, de salir fuera de sí mismo.
es la forma de expresarse y de tener una existencia pues digna y que pueda ser pues una vida que de otra forma no tendría. Él habla, todos hablan de contratos, de cosas, pero es muy importante en Ray Charles porque, claro, él ha habido cosas que ha hecho queriendo y porque le ha convenido económicamente, otras que la ha hecho queriendo pero no le convenía económicamente, y otras que quería hacer pero no la ha hecho porque los representantes se la han jugado en ocasiones y a veces con su connivencia. Un ejemplo, él habla y la pone muy bien, Blues Brothers, la película de los Blues Brothers, granuja a todo ritmo, como sabemos en castellano, donde él interviene, además con un personaje muy simpático, que es el vendedor de los instrumentos musicales, y donde interpreta un tema que la gente baila en la calle allí, que es Take the Tail Feather, Shake the Tail Feather, mueve las plumas de la cola. Y bueno, pues esto fue en esta película donde aparece también John Lee Hooker, donde aparece Aretha Franklin, donde aparece otro que vamos a ver ahora, el último que nos queda. Son una playa de músicos no veas de qué nivel. Y después hubo en el 2000 Blue Brothers 2000. Bueno, pues aquí donde está B.B. King, donde encontramos a Bo Diddley, a Eric Clapton, que yo qué sé, y casi todos los de la primera película, Ray Charles no aparece, porque los representantes no quisieron decirle nada a él y no llegaron a un acuerdo económico con la productora. Pensaron que tenía que cobrar mucho más por interpretar un tema. Y naturalmente pues se quedó fuera. Allí está Wilson Pickett y tal. Y cuando se estrenó la película, él dijo que sí, que él no había querido hacer la película, pero lo dijo con la boca chica. Porque en realidad después se supo que los representantes no le habían informado de que tenía la posibilidad. Aquí también tenemos pues gente con la que se relaciona, con la que toca, conciertos que para él son muy memorables, giras, importantes discos, su disco de gospel maravilloso. Cómo él va entendiendo, este es quizá de los más interiorizados, cómo entiende la música y la interpretación, porque él, que tantos temas ha hecho universales, yo que sé, Hit the Road Jack, What I Said, yo que sé, es que tantas que... Y él lo que más énfasis pone no es en la composición de la canción, sino en el momento en que la interpreta. Cada vez que la interpreta, en los discos, lógicamente, él habla mucho también cuando hizo sus versiones de los Beatles, que están muy bien están. Pero él habla del momento en que él interpreta. O sea, a él no hay nunca un mismo tema que repita de la misma manera. Siempre mete variaciones, siempre mete cambios, a veces más voluntarios, a veces más espontáneos, más improvisados. Pero a él, porque para él la música era algo muy vivo, muy en permanente movimiento. No podía ser algo estático como podía ser una grabación. Este libro también está muy interesante, pero tenemos que darlo porque para referirnos al último, que no es menos importante, que es I Feel Good, las memorias de James Brown, el gran James Brown. I Feel Good, na, 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 na. O el tema emblemático de su tiempo, que los años 50 lo hizo ser un icono de la cultura negra, tal. Please, please. Please, please, please. Son tres please. Que lo hizo con Muhammad Ali, lo hizo el personaje negro de aquella época más importante, más conocido y más influyente. Y aquí James Brown, prólogo de Mark Elliott, aquí también se supone que lo hace él solo. Pero es que a mí eso me parece que sí, que hay que creer solo porque lo ponen, pero me parece a veces que es demasiado suponer. Este libro es de, pues casi coetáneo cuando se publica en inglés a cuando se publica en español, porque en inglés 2005, en español 2007. Aquí sí que hay cosas que parecen que sí que son sus memorias, pero hay otras que parece un poco pues construyendo el mito, ¿no? El mito ese del rebelde, del contestatario, del que no se conforma. Y realmente Jeff Brown era un poco así, o sea, pero este señor es que llegó a ser... Aquí también habla de... porque también tuvo sus más y sus menos con... Claro, son gente que proceden de unos orígenes muy humildes y de pronto se encuentran en la cúspide, se encuentran que son poderosos, que tienen dinero, que pueden derrochar, que la gente se pega por ir con ellos, tal. Y no todos lo asimilan bien, o no siempre lo asimilan bien. ¿Y eso a qué lleva? A adicciones, básicamente, a maltrato, a cosas que perjudican su vida privada y su vida pública, porque claro, trascienden. Aquí James Brown nos habla de los altibajos de su carrera y de su vida,
que son paralelos, cuando él lo llevan a sitios. No, yo aquí no voy a Sudáfrica, no quiso ir. No quiso ir porque estaba el apartheid, y él dijo que él que iba a ir allí a reírle las gracias a los blancos aquellos. Él ha sido siempre muy reivindicativo con el tema de los negros, de la igualdad, y muy implicado en todas las cosas siempre que se le pidió. Y él tuvo un momento en que hubo una campaña contra él, derivada también de ciertos comportamientos, de las drogas y tal. Y es justamente el primer punto de la recuperación, y del posterior ya todo lo que vino después, que fue una maravilla, es justamente la película de los Blue Brothers de John Landis que hemos hablado. Ahí James Brown estaba en ese momento, años 70, 80, me parece recordar, 80, 81, 80, estaba muy olvidado y muy dejado, y lo estaba pasando muy mal. De hecho, la única vez que se le ve muy delgado en esa película. Sí, hombre, no es que fuera un cetáceo, pero ahí se le ve muy delgado. Y John Landis lo llama. Y esa película para él, según dice en el libro, es un momento importantísimo, porque a partir de aquí recupera parte del estatus que tenía y vuelve a ir creciendo. Vuelve en las giras, vuelve a recorrer todo el mundo, cantando ya, sin necesidad tanto de ir demostrando. Hay también otra película sobre James Brown, otro biopic, donde aquí se intenta ver el James Brown más canalla y tal, y sí que tenía que ser bastante peludo el elemento, pero es un individuo que también tenía muy claras una serie de cuestiones, aparte de como cantante excepcional, con una voz maravillosa y con los movimientos de James Brown en la escena. Eso, que yo lo vi en un concierto hace un montón de años en Marbella, eso no se olvida, porque es que una cosa, era un torbellino. Salía y a los 5 minutos estaba sudando a chorro y tenía que salirse, y los músicos seguían tocando y cambiarse de ropa y volver a aparecer porque estaba empapado, pero es que no paraba, dando vueltas y giros y movimientos así. Hombre, que hoy ya pues quedaría un poco, a lo mejor excesivo, ¿no? Pero en él quedaba muy bien, él lo hacía muy bien y él lo hacía así, y estaba muy bien, y a mí me gustaba mucho, y con esa voz tan dura, tan fuerte, tan negra, ¿verdad?, de color, con esos temas que cantaba, que tan pronto te emocionaban como por otras te ponían a brincar, ¿no? Y ya digo, él no siempre fue, él pasó de ser un dios que iba, o sea, quizás fue el momento donde se portó peor con la gente, porque se puso muy grandilocuente, muy exigente, muy intolerante con lo de los demás, y eso contribuyó a esa caída anticipada que duró por lo menos 10 años, hasta que volvió a retomar y ya se planteó las cosas de otra manera y empezó a funcionar hasta el James Brown último que hemos conocido, que hemos tenido la suerte de disfrutar. Y bueno, pues eso y mucho más está en este libro, como mucho más de lo que he dicho está en cada uno de los libros de estos 5 genios que he comentado, y que hoy pues he querido traer al canal por hacer algo distinto. Hablar de música sin música, hablando sobre libros, sobre literatura escrita por los mismos músicos. Es algo que, bueno, tampoco es insólito, ¿no? Pero vamos, tampoco es... Todos los días no salen, y menos gente de este nivel, pues escribiendo cosas así. Y aquí, pues en definitiva, tenemos estos libros de estos genios músicos, de estos creadores, de estos intérpretes maravillosos: Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday, Ray Charles y James Brown, con sus correspondientes libros de memoria. Pues nada, espero que os haya parecido bien este vídeo, que os haya interesado. Si tenéis ocasión de leer estos libros, desde luego os recomendaré que los leyerais, no tienen desperdicio, como vivencia, como trasunto de una época, porque tampoco, o sea, desde los 50, pues 50 años. O sea, Louis Armstrong, que escribe en el 56, este en el 2005, pasan prácticamente 50 años, pero es un periplo muy importante sobre una sociedad y una música que cambia. Y toda esta gente son los muy responsables, principales responsables de que lo que conocemos sea así, pero de forma decisiva, ¿eh? Y todo eso se va reflejando en estos pensamientos, en estos escritos, en estas cosas que nos van contando, en estos libros, cada uno de su perspectiva y con sus opiniones, en algunos casos contradictorias entre unos y otros, pero siempre interesantes debido a que lo dice quien lo dice. A mí me parecen unos libros muy importantes, muy agradables de leer. No son áridos en absoluto, ni se limitan a ser yo estuve en tal día, en tal sitio, en un concierto con esto, con lo otro, sino que es algo mucho más. Eso ocurre así de veces, ¿eh? Hay montones de libros que son un verdadero coñazo por ese sentido, pero estos no lo son, y por eso lo hemos traído al canal.
Si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que vamos tratando un día y otro, de teatro, de cómic, de libros, de televisión, de cine, pues te agradeceremos también que te suscribas, que sabéis que es muy importante los suscriptores en YouTube. Si conoces gente a la que crees que le puede interesar, te agradeceremos que le hable de la asistencia del canal. Y por nuestra parte, nada más. Gracias por acompañarnos. Un saludo.